Ok, entonces ahora que nuestro primer use case va a ser un inventario, acá vamos a crear la carpeta inventario. Inventories. Aquí vamos a almacenar todos los use cases para o respecto a inventario. También vamos a crear un folder para las interfaces. Y también vamos a crear un folder para la interfase del plugin interface. Esto funciona para que mi plugin consuma esta interfase. O sea, aquí el caso de uso de use case le dice, mediante esta interfase le dice al plugin qué hacer, en pocas palabras. Y esto lo implementa la regla. O sea, una vez hecha la regla, echa la interfase y lo puede consumir el plugin. Así de sencillo. Entonces, vamos con el primer use case. Que sea aquí vamos a crear en interfase add class está un poco lento ya una clase que se llame view inventories by name, y siempre que sea un use case hay que ponerle el use case. Ahí está. Entonces esto prácticamente es la regla o un caso de uso que vamos a implementar que nos permite que nos permite establecer los usos y qué usos se va a usar dentro del programa, y luego el plugin se encarga de crear ese uso. Entonces, ahora este mismo plugin View Inventory by Name va a consumir una interfase, que es justo lo que nos dice acá, View Inventories by Name Use Case, que es el mismo nombre que todavía no lo hemos creado. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este uso de caso tiene que hacer esto sí o sí, ¿no? Que es la interfase. Y esta interfase me va a decir que implemente este método sí o sí, ¿no? Que sea el public void execute. Pero llamémoslo execute async por tema de web, ¿no? Que tiene que ser sincrónico. Eso está bien. Ok. Public void, y esto no va a ser void, sino que va a ser public async. Y esto, ¿qué está haciendo este método? Un public async, o sea, un método asincrónico que va a volver un task, ¿no? Un task son para operaciones asincrónicas, por eso tiene todo el sentido del mundo, que nos va a devolver una lista. Por eso mismo es un enumerable. Y este enumerable va a ser que va a contener objetos, ¿no? Un objeto que se va a llamar inventory, que aún no lo hemos creado. Y por eso mismo ahora lo vamos a ir a crear. Pero eso va a ser en las reglas de negocio. Entonces acá vamos a crear nuestro primer
regla de negocio, inventory, que ahí en el grupo ya me dieron unas sugerencias, pero vamos a irnos primero a lo sencillo y vamos a ir aumentando y trabajando más en estos use cases. Y vamos a ir modificando sin restricciones. Entonces, primero, aquí vamos a crear el public inventory. Tiene que tener un ID. Tiene que tener un name. Un description. Quantity está bien. A ver, ya. Entonces, un inventory name, esto quizá un poco más descriptivo porque vamos a tener el sistema más grande, entonces tenemos que saber que esto es el nombre del inventory, ¿no? Entonces, inventory name. Esto sale que es non-nullable, o sea, se puede empezar con un null, y para que nunca se empiece con un null y nos dé error, le asignamos por default que empiece como empty, ¿no? Luego el quantity, la descripción la vamos a dejar para después. Aquí vamos a hacer uso de metadatos. ¿Para qué? Por ejemplo, el inventory name, o todavía, aún no vamos a hacer metadatos. Que es interesante, pero vamos a dejarlo para después, para no abarcar muchas cosas de golpe. Entonces, quantity y price. Pero el price quiero que sea un double. Ok, por el momento está bien. Esto va a ir creciendo. No hay por qué hacerlo todo de golpe. Para que no sea tan complejo de crear el plugin in memory. Entonces volvemos al use case. Ahora, si volvemos al use case, vamos a ver que esto no lo conoce. ¿Por qué? Porque no tiene idea, son proyectos diferentes, son capas diferentes. Entonces, para que sí lo conozca, lo que vamos a hacer es añadir la referencia al business, al negocio. A ver. Ahí está. Ahora sí, ya nos dice, ¿no? Usando Core Business. Perfecto. Execute async y acá string name. Y si no le pasamos el string, que busque un vacío, o sea que salga todo, digamos, ¿no? Luego acá, un return await. Y acá usaríamos ya el plugin de alguna forma, ¿no? Entonces, acá inventories. Return await inventories, no quiero que esté en mayúscula. Caramba. Ya. Repository. Que esto lo vamos a obtener mediante el plugin. Entonces vamos a crear eso que se llama private read only inventory repository. Esto lo vamos a ir viendo con calma. Entonces public view inventory by name use case. Esto está perfecto. Que esto prácticamente es la condición de la interfase. Esto de acá, ¿no? Y aquí estamos, esto es un constructor, ¿no? Aquí, esto si lo borramos, apretamos Citor es el constructor, ¿no? El public view inventory by name use case, y aquí vamos a obtener un objeto al llamar esta función, ¿no? Entonces prácticamente es el constructor.
Ahí no volvió. Ya ni modo. Entonces, luego, este objeto que queda una propiedad del view inventory by name use case. Esto acá. Entonces, this.inventories inventory repository. Esto igual a inventory repository. A ver, esto, inventory repository. Y aquí algún uso, ¿no? El get inventories by name async. Ahora, esto no está creado aún. Por eso el uso lo vamos a crear en interface. Acá. La interfaz. A ver, aquí inventory repository. Get inventories by name. Entonces, ahora sí, ya. Esto de acá vamos a crearlo. Generate iView inventory by name use case. Y ese quedó acá. iView inventories by name use case. Y esto de acá, para que se cumpla, tiene que generar este método de acá, ¿no? Esto de acá. El inventory repository. O sea, este método de acá, perdón, el execute async. Entonces acá creamos el task enumerable inventory execute async. Esto también tiene que llevar core business. En pocas palabras, es lo mismo que hacemos con el external command, ¿no? En Revit API. Aquí dice no se implementó la interfase. Entonces venimos acá, se implementa y se crea el método, ¿no? El mismo que tenemos ahí. Y ya habría que crear este método. Pero ahora viene lo complicado. ¿De dónde sale este inventory repository? Y es muy buena pregunta porque no existe. El método get inventories by name, ese no existe. Si bien aquí ya tenemos el inventories repository, que esto ya está, ya existe, solo que ahorita no ha llegado acá, pero el inventory repository, esta clase que va a surtir acá el inventory repository, o sea, va a llegar un objeto de este tipo, de un inventory repository, que es este mismo de acá, lo llena esto de acá, esto está mal, inventory repository, y se activa el método get inventories by name async. Ya. Ahora en public interface, a ver si lo podemos crear desde acá. Generate inventories. Ahí está. Aquí está el inventory repository. Que esto está perfecto. Y esto lo vamos a pasar
a plugin interface. Ok. Yes. Ok, esto está perfecto. En interface inventory repository, acá hay que añadir el método. Ese método, el task get inventories by name. Y aquí creamos, añadimos la referencia. Entonces este método ya está. No se preocupen que sé que es confuso. Ahorita lo vamos a repasar. Esto me parece que está mal escrito. Esto sí. Esto de aquí tenía que ser inventory repository. Ok, hay que esperar un rato que recambie. Ya. Ahora esto de acá porque inventory, esto también. Todo por el inventories. Y a ver, repository. A ver, vamos acá. Get inventories. Esto ya está bien porque aquí está. Return await. Ya, claro, falta la sync. Ahí está. Public async. Ya, porque esto funciona sincrónico porque por lo que estamos trabajando en web. Entonces, ya. Repasemos qué es lo que hicimos ahorita, que puede parecer confuso. Prácticamente, aquí tenemos dos cosas, ¿no? Bueno, en realidad esto no debería estar así. Esta clase la vamos a borrar. Esta interfase la vamos a sacar. Esto es una interfase, está bien que está acá. Pero esto lo vamos a dejar al nivel de proyecto. Y ahora sí. Ahora sí tiene sentido. Entonces tenemos un use case, ¿no? En nuestro proyecto, en nuestro use case de inventories. En nuestro use case de inventories tenemos una interfase. Y esto nos dice qué tiene que haber. ¿Qué tiene que haber acá? ¿No? Tiene que haber un método execute async que devuelva una enumerable inventory. No es ni más ni menos que eso. O sea, es una condición para hacer esta clase de acá. Esta clase de acá. Luego, en esa misma clase, ya tenemos la interfase que, digamos, esta parte de acá vendría a cumplir con esto. Perdón, con esto y con esto. Pero ahora, ¿qué es esto? Esto es una interfase, un objeto que estoy recibiendo mediante un objeto de interfase, ¿no? O sea, estoy recibiendo una interfase que me brinda un objeto que funciona. Y ese objeto lo recibo acá. Ese objeto lo recibo acá, viene acá y va acá, ¿no? De esta manera. Lo recibo. De recibirlo, llega acá y ya está disponible para esta parte de acá. Y
al ser una interfase, ese objeto ya me viene condicionado. Esa condición es que tenga este método, un get inventories by name. Entonces ahorita estoy diciendo cómo va a trabajar. Y ese use case ya luego lo voy a usar en la interfase web. ¿Y dónde hice esa condición de que tenga get inventories by name? Lo hice acá, en inventories repository. Get inventories by name async. Ahora toca crear un repositorio. Entonces acá vamos a llamarlo inventory repository.cs. Y aquí voy a necesitar el objeto inventory y el use case, ¿no? Que voy a pasarle el objeto al use case. Entonces, lo primero que tendría que hacer es crear el private list inventories, pero como no tengo el objeto inventory, aquí si lo ven no lo tengo, pues tengo que pasarle la referencia del use case. También se lo paso de una vez. Aunque si le paso el use case ya está condicionado al business. A ver. Aquí tengo que poner using CMS Core Business y using. Y eso que yo solo le pasé el use case, ¿verdad? Pero el use case ya tiene el Core Business. Ahora, esto es public. Todavía. Public list inventory. Y acá la propiedad inventories. ¿No? Que esto vendría a ser una lista de inventario. Luego, ahora sí, el public inventory repository, que es una lista, una base de datos en memoria. Ahora podemos crear el famoso método get inventories by name, que es justo lo que me propone Copilot. A ver, get inventories by name, pero aún esto, ¿por qué sé yo que tengo que crearlo? No tiene sentido, ¿no? Crearlo porque sí, es porque yo quiero que este plugin sirva para mi use case. Y mi use case está acá. Mi use case para mi plugin invento el repositorio. O sea, si yo quiero servirle a esto, tengo que funcionar para esto. Y todos mis use case, todo va a tener una lista de use case y esa lista de use case va a reducirse en un montón de condiciones para mi inventory repository. Cuando tenga el by name use case, voy a tener acá un archivo y un archivo, ¿no? Mi clase para by name. Cuando tenga para añadir add inventory, va a tener otro archivo add inventory, otro archivo add inventory y aquí va a tener una nueva línea de código que me diga que cree ese otro método en mi plugin. Entonces acá estoy consumiendo el iInventory. Bueno, ¿por qué no reconoce? Inventory repository. Qué raro. Use case plugin interfaces.
Ah, ya. Eso quiere decir que esto está en... Siempre que es error de internal level, quiere decir que no es accesible. Ok. Ahora, implement interface. Y ahí está, ¿no? Me dice, crea este método. ¿Querés servirme? Crea ese método. Y acá, para que funcione, aquí vamos a crear un if string is null or white. O sea, si está vacío, miren, aquí ya me pone el name, ¿no? Porque es lo que sale acá, o con un name. O sea, yo eso ya tengo que encargarme de que con esta variable, yo le voy a pasar un name, ¿no? Aquí ya lo está diciendo. Yo te paso un name, vos devolveme un inventory. Así de simple, un enumerable inventory. Así de sencillo. Eso no hace más que establecer esa condición. Aquí es donde hago el como, ¿no? Entonces acá, si el string es null o white space, em, return await, task from result. Y aquí le paso todo. A ver ahora qué pasó. Await. Methods to save sort. Ah, ya, claro. Qué raro. Qué raro aquí no estaba sync. A ver. En el plugin task enumerable. Bueno, esto está bien igual. Esto lo podemos cambiar a sync sin problema. Ok. Luego que revuelva todo. Si no es null o white space, o sea, en blanco, que devuelva el inventario donde el nombre contenga el nombre independientemente de si está en mayúscula o minúscula, ¿no? Me parece perfecto. Y que lo devuelva a lista. Incluso creo que esto no es necesario. Porque nosotros estamos viendo un enumerable, por eso no es necesario. No es una lista. Ok, perfecto. Perfecto. Ahora ya tenemos nuestro primer use case. Ven que es desacoplable, o sea, este use case, esto ya está, ya le va a llegar, aunque no tiene relación, o sea, esta capa no conoce nada del plugin, solo sabe que le va a llegar el objeto. Luego creemos, a ver, en home. Ok, entonces vamos a crear de una vez la interfase. Nos venimos acá a Program y para que funcione esto, después de Add Razor tenemos que el objeto Inventory Repository la interfase Inventory Repository, esta de acá del plugin, este de acá Inventory Repository, que consume un
inventory repository. O sea, el repositorio del inventory repository, para que se inicien como objeto, y solo tiene que haber uno en todo el proyecto. No tiene sentido que hayan varias instancias de un inventario. Solo puede haber un solo inventario, porque si no, no tiene sentido que tenga inventarios duplicados, por así decirlo, o varios objetos inventarios del mismo inventario. No tiene sentido. Entonces, si hago un cambio en una página, automáticamente ese inventario tiene que ser global. Entonces, para que sea eso, vamos a iniciarlo. Al iniciar el proyecto ya se inicia el inventario y su ciclo de vida. El ciclo de vida es único. Entonces, para que sea único, tiene que ser un singleton. Entonces, vamos acá a Builder y vamos a Services y vamos a Add Singleton. Y aquí le pasamos lo que hemos creado, el plugin. El inventory. El inventory. Ah, ya. Claro, es que todo el mundo lo conoce. Por eso que esto tiene que ser dependiente de todo. Entonces vamos a pasar el dependencies add project, el plugin, core business. El core business, creo que el use case era ya con el core business. A ver. Esto tiene el core business y también tiene que tener plugin. Entonces, add plugin. Y acá tiene que tener using IMS, perdón, cms.core business. Tiene que tener el. Aquí lo vas a reconocer. Entonces ponemos II inventory repository. Automáticamente ya se agrega ahí arriba, que va con el inventory repository. Perdón, con el inventory repository. Ahí está. Entonces ya va el objeto de acá, inventory repository, el inventario, o sea, esta clase inventario con su condición, ¿no? Es el singleton. Y los paréntesis. Y el caso de uso también, que el caso de uso tiene que ser transient, porque quiere decir que se usa y se dispone de él, o sea, se bota, ¿no? Se usa y ya. Eso quiere decir que es transient. Entonces, builder, services, add transient. Ahora hay otro que es para add. No me acuerdo el nombre, che, pero lo vamos a ver cuando toques con base de datos. Creo que es Scope, sí es Scope. Scope es cuando hacemos con conexiones más largas para que no se pierda. Transient se usa y se dispone de él, ¿no? Se bota. Entonces, por eso en estos casos se usa transient. Ahí lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, transient y ya me lo propone Copilot. Esto. A ver acá. Bueno, parece que voy a tener que ponerlo manualmente. Using CMS. Y esto es el Use Cases Inventories Interface. Y también el Using CMS Use Case Plugin Interface. Bueno, esto ya está. Entonces, qué raro, ¿ah?
View inventories by name use case. View inventories by name use case. Eso está acá. A ver. Ah, ya. Protection level. Por eso no lo detectó. Ustedes cambian esto y lo van a poder hacer mucho más rápido. De hecho, hagámoslo, miren. A transient. Y ahí está, ¿no? El I view inventory. Con mayúscula. I view inventory. Inventories. A ver cómo está. I view inventories by name. View inventory. Inventories. By name use case. Esto igual, ¿no? Ahí está. I view. Ahora sí. Bueno, entonces está raro. Debería pillarlo el mismo Visual Studio. View inventory by name use case. ¿Por qué? Tengo el plugin interface, tengo el inventories interface. A ver, veamos si es necesario nomás. Pero si está acá. View, invento. Ah, ya. También yo. Bueno, paso. Entonces no necesitaba esto. No. De hecho, sí. Claro, pero ya sin eso. A ver, ahora que está mal. Claro, protection level. Public. Bueno, ahora sí. A ver, probemos otra vez que no me rindo. Inventory, claro, esto ya está más rápido. Esto no es así. Esto es inventory by name use case. Y aquí debería pillarlo otra vez. Inventory view inventory by name use case. Claro, así de rápido debería ser, pero me equivoqué el tema del público. Bueno, me olvidé. Luego, acá en web tenemos diferentes cosas que ya fui explicando en el anterior video. Pero vamos a comenzar con home. Con home acá en pages. Lo primero que vamos a hacer es page title. Esto lo podemos borrar, no nos interesa. Vamos a dejar un espacio br. Y aquí vamos a hacer un unordered list, donde vamos a mostrar los inventarios. Entonces, if inventories, pero aquí no tenemos
el inventory como tal. Entonces vamos a crearlo. Aquí code private list inventory inventories, ¿no? Aquí por el tema del null vamos a poner esto en interrogación. Y esto de acá, using core business, si nos vamos a imports, esto ya está ya de forma global, lo dejamos acá, ya no lo vamos a necesitar más. Entonces de una vez podríamos ir poniendo todos, ¿no? Ya tenemos el web app, el IMC core business, el use case de una vez. Que esto vamos a necesitar el inventories interface y el use case. Bueno, mejor vamos poniéndolo en razón que los necesitemos, porque si no, después algunas cosas no se entienden. Ok, sigamos. Entonces acá vamos a crear un método, el initialize async. Y esto porque no se ve. A ver. Ya. A lo mejor después se arregla. Entonces, bueno. Inventories. Aquí tenemos el initialize async. Y nuestra variable inventories va a comenzar con el await inventories by name use. O sea, vamos a hacer uso de un use case. Pero para que podamos hacer uso del use case lo tenemos que inyectar. Entonces, inject I view inventory, pero no tenemos el import, ¿verdad? O sea, no necesitamos ir a imports y pasar el iView by name inventory. ¿Dónde está inventory? Use case acá, inventories y interfase, ¿no? Tenemos que pasarle este use case. Entonces esto incluso lo podríamos copiar. Esto es lo que vamos a usar, el execute async. Entonces venimos a import, damos using cms use case inventories interface. Entonces nos volvemos a home, inyectamos el I view inventory by name use case. Perfecto. Y esto se va a llamar con esta variable, ¿no? View inventory by name use case, la misma, lo más adecuado para usar. No view, o sea, este es la variable que ya contiene todo ese caso de uso. Entonces los usamos ya el plugin view inventory by name use case, que el use case, el plugin no se llama así, pero acuérdense que esto solo se refiere al use case. El use case se encarga de conectarse con el plugin. Por eso mismo que a nosotros no nos interesa, el plugin es desacoplable. Esto se comunica con el use case y el use case se comunica con el plugin. Entonces acá view, acá tiene que ser await porque esto es async. Await view inventories by name use case punto execute async. Ahí estamos haciendo uso y vamos a pasarle para que aparezcan todos, o sea, un nombre vacío. Y esto a list, pero tiene que hacerme
a to list con el async más, ¿no? Con el await. Entonces, para que lo tome desde el await, hacemos así. Y a ver ahora. To list. Ya. Ahora sí. Entonces, if inventories is not null, si no es null, y si tiene un inventario, entonces count mayor que 0, que haga que para cada inventory in inventories y que me muestre sus objetos, ¿no? Sus propiedades, diré. Esto no es necesario. Name, esto no tiene name, tiene inventory name, esto no tiene description, tiene, a ver, eran, nos podemos ir acá a core business, inventory, esto tiene inventory ID, vamos a sacar una skin, que me olvido. Ya, nos vamos a home, inventory name, quantity, price. Creo que ahí está bien. Ok. Vamos a correrlo. Y aquí está, ¿no? Y está perfecto. Ítem 1, quantity, price. Y ya hemos implementado un use case, ¿no? Y aunque se ve complicado al inicio, pero esto es lo más ordenado posible que podría estar con un clean architecture. Incluso acá ya tenemos el plugin desacoplable. Venimos acá y podríamos incluso crear más datos, ¿no? Un new inventory. Aquí ponerle Jorge, ¿no? Jorge. Nos venimos acá. Porque estos cambios no reinician. Hay que reiniciar el proyecto. Bueno, pero esto es Clean Architecture y así lo vamos a ir haciendo. El primer use case siempre es el más complejo, pero ya que ya está todo seteado, ya van a ver cómo hacer diferentes use cases como edit, add, incluso cuando ya vayamos a crear otro folder, no para inventory, sino para curva S o lo que sea. O sea, aquí estamos haciendo use case y dividirlos acá por conceptos, ¿no? Concepto de inventario, concepto de esto, concepto del otro, etcétera, etcétera. Espero que les sirva. Sé que va a haber dudas, entonces vamos a crear una reunión online para las dudas. Y pues si no lo hay, bien, seguimos con el siguiente, pero estoy casi seguro que habrán dudas. Entonces ahí organizamos en el grupo.